Mira, hermano, una de las cosas más importantes para Dios es la unidad de la iglesia. ¿Cuántos creen esto? La Biblia en el Nuevo Testamento habla mucho acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y yo quiero preguntarle, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Dios desea que tú y yo y todos los que estamos aquí, aún los que no vinieron hoy, tengamos unidad. Amén. Porque tenemos un Dios de unidad. Es cierto que Dios tiene tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero las tres personas están viviendo en un mismo ser, en perfecta unidad y en perfecta armonía. Y eso representa, hermano, parte de la imagen de Dios. Y si nosotros estamos hechos a la imagen de Dios, significa entonces que tenemos que trabajar para nutrir entre nosotros ese aspecto de la imagen de Dios, que es poder vivir en unidad y en armonía unos con otros, porque eso es necesario. Amén. Miren lo que dice, quiero que abra su Biblia en 1 Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10 dice: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. El apóstol Pablo, hermano, nos está diciendo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, pero también como iglesia. Dice que estemos siempre de acuerdo y que no haya divisiones, que estemos siempre viviendo en armonía y pensando de la misma manera. Así que unidad, hermano, tiene que ver más con un sentido de nuestro espíritu que con un sentido de nuestra mente. Y en todos nosotros opera un mismo espíritu que proviene directamente de Dios. Y ese espíritu que nos une a todos nosotros se llama Espíritu Santo. Pero quiero decirle también que la unidad tiene que ver con una seguridad personal. La seguridad de saber quiénes somos para Dios y dejar de compararnos unos con otros. La unidad, repito, tiene que ver con algo personal también, que es poder entender quién eres tú en el reino de Dios. Y déjame decirte algo, tú eres alguien especial en el reino del Señor, amén. Tú eres alguien especial para Dios. Así es que no debes de compararte en ningún momento con el otro o con los demás. Así como Dios tiene un propósito para cada uno, también tiene un propósito para la iglesia. Y debemos de estar dejando de pensar si me parezco al otro, si estoy comportándome igual que el otro, si voy a hacer lo mismo que el otro. Dios tiene algo en particular para ti y tú tienes que enfocarte en eso. Dejar de pensar en lo que los demás están haciendo y dedicarte tú a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. La misma palabra de Dios nos enseña que es falta de sabiduría compararse unos con otros. Por eso
Cuando algunos de nosotros, como pastores, como líderes, como creyentes, tenemos la revelación de quiénes somos para Dios, es un día de gloria. Es un día de gloria porque entonces entendemos que somos especiales para el Señor, que Dios va a hacer algo con nosotros, que Dios nos ha dado dones, habilidades y cosas buenas para que las desarrollemos y que junto con los demás hermanos podamos edificar la iglesia, podamos levantar la iglesia. Y es que, mire, el dejar de compararnos nos hace libres, para que nosotros tomemos la palabra que nos edifica. Dios nos usa de forma distinta a todos para poder servirle. Unos le sirven de una manera, otros de otra, otros de otra. A todos Dios nos toma en cuenta y Él nos hace y nos usa conforme al propósito que tiene para cada uno de nosotros. Dejemos entonces de tratar de ser como el otro y seamos lo que Dios quiere que seamos. Amén. Necesitamos pues tener un espíritu de unidad. Y la unidad es algo que se trabaja. La unidad es algo por lo que se lucha. A veces hasta tendremos que sufrir humillaciones para poder lograr esa unidad. ¿Cómo podemos lograr la unidad? Y mire, hay varios aspectos y le voy a hablar de algunos de ellos. Primero, para lograr la unidad en la iglesia, debemos de mantener el respeto unos por otros, los unos con los otros. Dios, hermanos, nos hizo diferentes y es por eso que nos expresamos de manera distinta entre nosotros. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay por ahí una frase que dice: el respeto no tiene pleito con nadie. Y yo creo que uno de los personajes de la historia de México también lo dijo de esta manera: el respeto al derecho ajeno es la paz. Si respetamos a los hermanos y si nos respetamos a nosotros mismos, se van a abrir las puertas para conseguir esa herramienta tan necesaria en la iglesia que se llama unidad. Además, hermanos, debemos de tratar a todos con el mismo respeto con el que Dios nos ha tratado. Porque sabes, Dios te ha tratado con respeto. Déjame decirte que el Señor nos ha tratado siempre con respeto. Porque mira, Él no se metió en tu vida como un ladrón. Él no te ha forzado a hacer algo que no quieras hacer. Incluso ha respetado tus decisiones aún sabiendo que estabas equivocado. Porque tenemos un Dios que ha sido respetuoso en todo. Por eso dice la palabra que Él siempre llama a la puerta para que tú lo recibas en tu corazón. En ningún momento Dios te ha prohibido las cosas. Si nosotros hemos decidido dejar muchas cosas de nuestro pasado, es porque hemos recibido la revelación de qué es lo mejor para nosotros y también para los que nos rodean. Pero Dios no te ha hecho manita de puerco para nada. No te ha forzado a hacer nada. Él te ha respetado en todo momento. Nosotros decimos: el Señor es un caballero.
siempre te pide permiso, siempre está tocando para que le dejes entrar, siempre te está hablando para que hagas con respeto y con amor. Así es que, hermanos, tenemos nosotros que respetarnos entre nosotros mismos, respetar la iglesia. Y cuando digo respetar la iglesia, quiero decir, tienes que respetar al que está a tu lado, al que está atrás. Nos debemos de respetar todos y cada uno de nosotros. Y eso, como te digo, abre las puertas para tomar esa herramienta que se llama unidad y que es tan necesaria en la iglesia. Porque una iglesia dividida no va para ningún lado. Bueno, a lo mejor sí va para cosas que no convienen. Va al fracaso, a la derrota. Otra cosa que también tenemos que hacer, hermanos, es evitar juicios y señalamientos. Porque, hermano, la burla no promueve la unidad. Y muchas veces hay demasiada burla en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y mire, si usted juzga o se burla, es una siembra de la que más adelante recogerá cosecha para usted mismo. Recuerde siempre esto, que si Dios usa a una persona y a ti no te gusta o no te parece, no es problema tuyo, es una decisión de Dios. Así es que evitemos todos este tipo de cosas, hermanos, y hagamos cosas buenas que agraden a Dios. Y una tercera situación es que nosotros tenemos que bendecir con nuestra boca y con nuestras acciones a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Y esto es importante y es algo real. Utiliza otra frase, dice, nunca se pierde cuando se bendice. Hermanos, tenemos que bendecir no solamente a nuestros hermanos, no solamente a Dios. De nuestra boca tiene que salir bendición para todos. Mira, hay demasiada maldición ya en el mundo como para poder seguir usando nuestra boca para maldición de los demás, para estar maldiciendo. Tenemos que usar nuestra boca para bendecir, para animar y para edificar. Amén. Al Señor, hermanos, no le gusta que nosotros estemos abiertos a los malos reportes, que estemos abiertos a la murmuración y al chisme. Si alguien viene contigo y trae una de estas cosas, hermano, no lo escuches. No le des tiempo a que arroje todas esas cosas en tu presencia. Porque si paramos esas cosas, tendremos más unidad en el cuerpo de Cristo. No olvidemos que no somos perfectos, perfecto solamente el Señor. Pero si nos mantenemos unidos a Él, vamos a lograr la perfección, porque no nos dice la palabra que Él nos perfeccionará cada día hasta el día de su venida. Cuando usted deja de recibir chismes y murmuraciones y muchas de esas cosas, usted está recibiendo el veneno de los demás. Y mire, cuando usted deja de recibir chismes y no permite que se corra la voz, eso ayuda a la iglesia. Porque usted no abre la puerta a esas cosas. Y cuando usted cierra esas puertas, yo le aseguro
que los chismes y los chismosos dejarán de venir a usted. Porque entonces se darán cuenta que usted no se abre a eso, que usted no permite eso, que usted no le da cabida a todas esas cosas. Tenemos que parar, hermano, con todas esas cosas en el nombre de Jesús. Por el contrario, hermano, nosotros debemos de alegrarnos cuando la gente conoce a Cristo. La palabra nos ha enseñado, hermanos, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y nosotros también, hermanos, cuando sepamos que la gente ha recibido a Cristo y se ha convertido a Cristo, debemos de gozarnos como iglesia. No importa dónde conocieron a esa persona o quién la haya conocido o quién le compartió la palabra. No debemos de tener celo ni envidia de nadie. Porque lo verdaderamente importante, hermanos, es que las personas conozcan a Dios y sean salvas. No le importa si le compartió mi hermano, no le importa si es amigo de mi hermana, no me importa quién lo haya discipulado, no importa, hermano. Lo importante es que el alma vino al Señor. La persona se arrepintió de sus pecados y Dios trajo salvación a su vida. Y debemos de gozarnos con eso. Otra cosa que nos ayuda, hermano, es que nos conozcamos más. Que nos conozcamos no solamente como parte de la congregación, como parte de la iglesia, sino que en la medida de lo posible seamos amigos, hagamos amistad unos con otros, compañerismo. Romanos 12:10 dice que debemos amarnos unos a otros con amor fraternal, con amor de hermanos, como parte de la familia de Dios. El Señor mismo, hermano, nos ha estado recordando que necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque, hermano, si no lo hacemos de esta manera, la mayoría de las veces con nuestras acciones incorrectas, con nuestras divisiones, con las murmuraciones, con las críticas, estamos estorbando el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia. Pero cuando conocemos a otros pastores, cuando conocemos a los líderes y a los demás creyentes como amigos, nos va a ser más difícil criticarlos, porque habrá respeto y habrá amor unos por otros. Y mira, Dios está edificando tu iglesia personal. Tú tienes que trabajar en tu propio corazón para dejar a un lado las cosas que traen división, aquellas cosas que no agradan a Dios, aquellas cosas que separan a la iglesia y comenzar a trabajar en la unidad, en el amor, en el respeto hacia los demás. Pero tiene que nacer de ti. Porque es más difícil, hermano, que si yo respeto a mi hermano, si yo lo amo y si yo me convierto en su amigo, es más difícil que me falte el respeto y que yo le falte el respeto. Y así tenemos que hacer cada uno de nosotros. Preparar nuestro corazón para hacer todo lo que agrada a Dios y permitir que el Espíritu Santo
traiga un eslabón de unidad dentro del cuerpo de Cristo, y que un eslabón de unidad se una a otro y a otro y a otro y a otro y a otro, y seamos todos parte de la unidad del cuerpo de Dios. ¿Sabe una cosa? Satanás trabaja en unidad. Mire, Marcos 3:26, dice: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. El diablo sabe, hermano, que la unidad es importante. Y si el diablo sabe que la unidad es importante, nosotros mucho más. Debemos de saber y conocer de la importancia de vivir en unidad dentro del cuerpo de Cristo. Porque la unidad, hermano, genera fuerza. Pero Satanás, hermano, conociendo esto, muchas veces promueve entre los hermanos, entre los cristianos, la división y el desorden. Porque él sabe que si nos unimos seremos una fuerza poderosa contra él y contra su reino. Por eso el diablo casi siempre quiere traer división, separarnos, hacer que nos peleemos unos con otros, que nos disgustemos unos con otros, que no nos aguantemos unos a otros y que estemos aislados. Porque entonces somos presa fácil. A él es mucho más fácil hacer su trabajo en cada uno de nosotros. Pero si estamos todos juntos en una unidad, en un mismo cuerpo, y hacemos un frente común al diablo, entonces el diablo no va a poder. Y más cuando nuestro Señor Jesucristo vaya al frente de nosotros. Porque para Jesucristo la unidad es importante. Tanto que cuando Jesús estuvo en la tierra, oraba por la unidad de sus discípulos. Juan 17:11 nos habla de esto y dice: Jesús estaba orando y le estaba pidiendo esto al Padre y le decía: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Así que, hermano, primeramente tenemos que enfocarnos como iglesia en lo que tenemos en común y no en las diferencias. Ese es un primer punto importante. Tenemos que enfocarnos en lo que todos tenemos en común y no en nuestras diferencias. Mire, si yo le preguntara a usted, ¿qué cosas tiene usted en común con la persona que está a su lado? A ver, mire la persona que tiene a su lado. ¿La conoce o no la conoce? Ahora, ¿qué tiene de común con ella? Y es interesante, mire, porque tal vez a su lado esté su esposo, su esposa, sus hijos. Y si yo le dijera, mire, dígame o deme una lista de las cosas que tienen en común y las cosas en las que hay diferencias, podría decir que la lista de diferencias va a ser mucho más grande que las cosas que tienen en común. Porque tenemos la tendencia siempre de apuntar a nuestras diferencias. Nunca miramos, o casi nunca nos sale de manera natural, mirar todas las cosas que tenemos en común. Por alguna razón, nuestra condición humana siempre
termina enfocándose en las cosas que tenemos en diferencia. Siempre nos enfocamos más en cuestiones de interpretaciones. Siempre nos enfocamos más en asuntos de la personalidad, del carácter. Y como son estas cosas las que más se ven, traen como consecuencia que nosotros reaccionemos a eso. Cuando pensamos en una división, fíjese, cuando pensamos en una división en la iglesia, muchas veces pensamos en aquellos hermanos que por diferentes razones se enojan, ya no están de acuerdo y se van de la iglesia. Y decimos, ya hubo una división en la iglesia. Pero mire, también existen divisiones cuando cada quien hace su grupo de hermanos. No se va, pero dentro de la iglesia hace su grupo de hermanos y se juntan y se acrecentan los odios, se acrecentan las deslealtades, y la cosa empieza a caminar mal. Para que exista la verdadera unidad, como lo enseña la Biblia, los hombres tienen que dejar sus propias enseñanzas, sus propios intereses, sus vocabularios religiosos, dejar de formar sus propias iglesias, dejar de establecer sus propias creencias, dejar además el chisme, la crítica, la división, para seguir solamente con lo que ordena la palabra de Dios y obedecer lo que la palabra nos enseña. Porque solamente basándonos en la verdad y siguiendo la autoridad absoluta de la palabra de Dios, vamos a poder llegar a tener una unidad genuina y permanente. Esa unidad por la cual Jesús oró, por la cual encarecidamente le pidió al Padre. Jesús dijo, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Cuando aceptemos la palabra de Dios y la obedezcamos de todo corazón, entonces podemos creer en una sola cosa, en la misma doctrina, usar el mismo vocabulario, trabajar unidos en la viña del Señor. Podemos entonces enseñar la misma palabra y algo por lo que hemos estado luchando, ir juntos al cielo. Hasta en eso, hermano. Todos deseamos ir al cielo. Y qué bueno que haya ese anhelo en nuestro corazón, porque eso nos va a hacer caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero sabe, usted tiene que sentir en su corazón y desear con todo su corazón que usted se vaya al cielo, pero con la hermana, con el hermano, con aquel joven, y que vayamos todos en unidad, juntos, a vivir la vida eterna con el Señor. Es lo que debe haber en nuestro corazón. Y la unidad será mucho más simple y fácil si nos negamos a seguir nuestros propios caminos y comenzamos a seguir solamente el camino que Jesús nos ha enseñado. Porque las Escrituras, hermanos, condenan con palabras muy claras la división en la iglesia. Dios aborrece a aquellos que hablan mentiras y siembran discordia entre los hermanos. Dice Proverbios 6, del 14 al 19. Dice esto: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio.
Versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y esta palabra es clara, hermano. Dios aborrece todo esto. Pero mire, por otro lado también Mateo capítulo 7 nos habla acerca de juzgar a los demás. ¿Y qué es lo que dice? No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera en que ustedes juzguen a los demás. Y yo no sé usted qué piense, pero esta frase es fuerte. Porque dice que Dios me va a juzgar a mí de la misma manera que yo te juzgue a ti. Así que, hermano, no deje que las interpretaciones personales o las personalidades de carácter sean causa de división. Déjeme decirle que de acuerdo a los principios bíblicos, el mero hecho de que usted encuentre una diferencia entre otros no es razón suficiente para dejar de compartir la unidad en la iglesia. Por donde quiera que usted vaya, se va a encontrar con esas diferencias. No solamente aquí en esta iglesia. Si usted va a otra iglesia va a encontrar muchas diferencias también. Porque Dios nos hizo diferentes a todos, hermano. Seríamos como robots si todos estuviéramos parejitos, ¿verdad? Iguales, todos iguales. Pero Dios no hizo robots. Dios hizo personas con pensamientos propios, con un corazón propio. Pero el deseo es que nuestros pensamientos y nuestro corazón se alineen al corazón de Dios. En Efesios 4, versículo 15 y 16 encontramos una fórmula para la unidad. Miren lo que dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermanos, la fórmula para la unidad se llama amor. A ver, repita conmigo. La fórmula para la unidad se llama amor. Hay otra parte de la escritura, dice Efesios 4, versículo 4 al 6, dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Unidad. Y luego Romanos 14, 19 dice: así que tengamos todo lo que contribuye, así que sigamos todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, cuando encontremos en la iglesia un conflicto, no lo hagamos a un lado. Hay que trabajarlo. Hay que trabajar ese conflicto. No nos dejemos llevar por los malos entendidos. Ahora, una cosa debe quedar bien clara.
debemos tratarnos y soportarnos en amor. Amén. Pero eso no quiere decir, hermano, que vamos a tolerar la indisciplina, la rebeldía y el desorden. Porque muchos entienden que hacer las cosas en amor es que entonces ya no me van a exhortar, ya no me van a decir nada cuando hago las cosas mal, o no me van o me van a tener que pasar todas las cosas que no son correctas delante de Dios. Porque muchos malentienden este concepto. Cuando decimos tenemos que tratarnos en amor, tenemos que hablar con amor, tenemos que mostrar el amor, y entonces muchos dicen, entonces ya no me van a decir nada, aunque esté haciendo mal las cosas, aunque esté haciendo cosas que no agradan el corazón de Dios. Y eso no es correcto, hermano. Porque déjeme decirle que tenemos un Dios de amor, pero también tenemos un Dios de orden. Así que trabajemos en equipo. Hermano, trabaje en equipo con sus líderes, con sus pastores, dándoles el debido respeto que se merecen. Hermanos, cuando hablamos de proteger la unidad de la iglesia, estamos hablando de eso, de proteger a nuestros pastores, de proteger a nuestros líderes y darles a cada uno de ellos el debido respeto que se merecen. Hebreos 13:17 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta a Dios, para que lo puedan hacer con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermano, usted tiene que respetar a su autoridad, tiene que respetar a sus pastores, tiene que obedecerlos, tiene, hermano, que amarlos, porque ellos velan por sus almas. Cada pastor de zona está orando por los miembros de su zona. Cada pastor de zona está rogando a Dios para que cubra sus vidas, para que les vaya bien, para que haya un derramamiento de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y haya bendición. Y todos juntos nosotros también debemos de cubrirlos, debemos de orar por ellos, debemos de amarlos y respetarlos. Hermanos, tenemos que estar orando a Dios, pero no solamente orando, sino trabajando para que esta iglesia tenga una atmósfera mucho más saludable, en donde todos podamos convivir, todos podamos trabajar, todos podamos servir y ministrarnos unos a otros para llegar a crecer a la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo. Hermanos, tenemos que comenzar siendo parte de la unidad en el cuerpo de Cristo. Dice la palabra que cada uno de nosotros somos un miembro importante en el cuerpo de Cristo. Y todos nos necesitamos. Y si vamos a ir al cielo juntos, hermano, si hasta en eso vamos a tener o debemos de tener unidad para desear que todos juntos vayamos a la presencia de Dios a vivir la eternidad, ¿por qué no empezamos ahorita? ¿Por qué no empezamos hoy?
a mirar lo que tenemos en común como iglesia y no solamente estar mirando nuestras diferencias. Ay, no, tú no te juntes conmigo porque tú no eres igual que yo soy más que tú. Ah, no, tú no puedes entrar en nuestro grupo porque tú no sabes nada. Ah, no, tú eres nuevo, tú júntate con los nuevos. Nosotros nivel. O ¿sabes qué? Tú tienes dinero, ven. Tú no tienes dinero, hazte para allá. Eso es división. Dios quiere que trabajemos en la unidad. Y para poder llegar a ser una iglesia unida, tenemos que empezar por nosotros. Por lo que hay en nuestro corazón, por lo que hay en nuestra mente, desechar los pensamientos que no nos conducen a la unidad y desechar de nuestro corazón todas aquellas actitudes y actos que no agradan a Dios, que están causando división en la iglesia. Como dije, una división no solamente se da cuando los miembros se van de la iglesia, se da dentro de la iglesia cuando hacemos acepción de personas, cuando no nos integramos, cuando echamos o desechamos a la gente, cuando no le permitimos formar parte de la unidad que debe haber en cada iglesia. Y yo le invito, hermano, a que trabajemos en eso. Nos vamos a tener que esforzar. Mire, yo sé que a algunos no les va a costar mucho trabajo y dicen, ya he entendido lo que Dios quiere y lo voy a hacer. Pero a otros les va a costar mucho más trabajo. A otros se les va a hacer complicado. Pero si no comenzamos a hacerlo hoy, nuestra iglesia no va a crecer. Nuestra iglesia no va a avanzar. ¿De qué sirve que trabajemos cada quien por su lado? ¿De qué sirve que hagamos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios? ¿De qué sirve que hagamos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? ¿De qué sirve que obedezcamos nada más a los que me caen bien y no obedezcamos a Dios? Nada trae de beneficio a la iglesia. Necesitamos trabajar cada uno con lo que nos toca hacer como miembros del cuerpo de Dios, como el cuerpo mismo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y donde Cristo nos ha puesto el ejemplo de lo que se tiene y de lo que no se tiene que hacer, para que seamos verdaderamente considerados hijos de Dios. Así es que, hermano, yo le invito para que a partir de hoy usted empiece a disponer su corazón para contribuir. Escúcheme bien, usted solo no va a hacer la unidad, yo solo no voy a hacer la unidad la va a traer el Señor. Va a ser obra del Espíritu Santo, pero usted tiene que disponer su corazón para decirle al Espíritu Santo, ven, examíname. Si hay algo en mí que no contribuye a la unidad de la iglesia, ayúdame a desecharlo y pon tus pensamientos y pon tu voluntad y pon tus propósitos en mí para que yo pueda contribuir a la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén.